gracias. Y sí, efectivamente, ya son muchos años viniendo, con lo cual uno tiene que hacer auténticos encajes de bolillos para ir buscando temas que puedan ser de interés general, teniendo en cuenta además que el señor presidente me pone siempre el listón muy alto, porque claro, él habla de infinidad de temas y todos con una enorme capacidad y suficiencia, con lo cual siempre tengo que estar dando vueltas a ver qué traigo que pueda ser atractivo, interesante. Y hoy pensé que era mes de julio, era el final de una semana de conferencia, y pensé traer algo que fuera un poco diferente, algo que les resulte interesante, les resulte curioso, y que al final espero que también les dé la oportunidad de soltar algunas risas y alguna carcajada, porque la historia de la higiene da para mucho. Entonces, yo diría que la primera cosa que hay que pensar cuando uno habla de higiene es que los hábitos higiénicos corporales han sufrido enormes variaciones a lo largo de la historia. Es decir, de lo que hoy conocemos a lo que se conocía en las épocas primitivas, pues ha habido enormes evoluciones. En la antigua Grecia y Roma, por ejemplo, el baño adquiría una expresión social y de ocio, además de ser terapéutica. Y bueno, y de hecho la palabra higiene deriva de una diosa griega, la diosa Higiea. Después hablaremos un poco de ello. En la época medieval, pues la higiene corporal realmente era básicamente estética y además había un choque directo con la religión. Y se relacionaba la enfermedad con la podredumbre del aire, al igual que en el Renacimiento, donde además se generan toda una serie de datos falsos sobre el tema del baño, del que también me referiré en un rato. El siglo XIX, una vez que empieza avances en la microbiología, sobre todo con Pasteur y con Koch, surge el movimiento higienista que además empiezan a dar lugar a lo que es un concepto que es la higiene, un concepto médico que es la higiene y a la que se estudia. De hecho, en las facultades de medicina durante muchos años a la salud pública de hoy se le llamaba higiene, era la denominación de la asignatura. Obviamente, hoy en día, con lo que sabemos, las sociedades más desarrolladas alcanzan niveles muy importantes de higiene corporal, pero realmente a veces nos pasamos. Es decir, a veces los excesos higiénicos también son a veces contraproducentes. Y hay un dato muy curioso, por ejemplo, se ha puesto de moda una especie de historia relacionada con los pelos y con la depilación. Es decir, parece que la depilación ha alcanzado unos extremos de no puede haber un pelo en el cuerpo. Y eso tiene que ver con, sobre todo, la depilación de mujeres. En cualquier parte donde haya pelo hay que quitarlo. Y claro, resulta que los dermatólogos te dicen, mire, el pelo no está ahí de adorno. El pelo está ahí porque protege a la piel de determinadas cosas, sobre todo en zonas sensibles, como son las ingles, la zona pública. Está protegiendo algo, no está allí para que uno directamente lo vea, sino porque tiene una finalidad. Entonces, cuando llegamos a extremos, y de hecho yo recuerdo que una vez una amiga, que era una profesora, hablando del tema, dije, no, pero es que es mucho más higiénico no tener el vello corporal. Y yo le dije, la palabra higiene y el vello están reñidos absolutamente. Entonces, hay una serie de conceptos y de temas que es lo que yo de alguna forma voy a ir tratando de hablar con ustedes. Y el tema es, por ejemplo, el estudio de la evolución histórica de las prácticas de higiene hacia el cuerpo, y luego también nos permite eso saber cómo la higiene y el mantenimiento de la higiene nos va a dar lugar a evitar que determinadas enfermedades aparezcan. Pero claro, la primera cosa que me lleva en esta presentación es a decir qué es la higiene. Bueno, la Real Academia de la Lengua define la higiene como limpieza o aseo, y además indica que es una parte de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de enfermedades. Como les dije antes, esta palabra proviene del griego Higiea, que es la diosa de la salud, y puede entenderse como la serie de hábitos que están relacionados con el cuidado personal para prevenir la aparición de enfermedades. Los animales se asean, los primates se asean. En estado salvaje además se puede observar perfectamente el aseo de los monos y de los cuadrúmanos, los cuales además prestan una sistemática atención al pelo, limpiándolo de trocitos de piel seca o de cuerpos extraños.
Y estas acciones además pueden durar muchos minutos. De hecho, cuando uno ve documentales de diferentes especies de monos, te das cuenta que están continuamente sacándose cosas, y no solo es el despiojamiento, sino también limpiando trozos de piel seca y demás. Y además, con los miembros anteriores, poseen unas muy buenas cualidades a la hora de la prevención para la limpieza. Y esos dedos, además, que son muy ágiles, pues pueden hurgar entre los pelos, y realmente, incluso hay algunos documentales muy curiosos, se ven imágenes del mono rascándole al vecino de al lado y el otro con cara de éxtasis, claro, porque evidentemente le está doliendo, le está picando y le está molestando. Con lo cual, la misma cara que pondría cualquiera de los presentes si te pica y viene alguien y te rasca. El mono va a ser muy distinto. Entonces, realmente, de esa manera, pues los animales están, y ahí la foto que les enseño se ve perfectamente, los animales realmente ya lo hacen, y esto además es lo que se ha dado a llamar el aseo social. En el fondo es lo que hacían en muchos lugares de la Edad Media y de la época renacentista. Pero si nos vamos un poco a la historia más atrás, nos vemos que desde hace más o menos 200.000 años el Homo sapiens también realizaba actividades ordinarias que se relacionaban con la higiene, y había dos fundamentalmente, como era lavar el cuerpo con diferentes productos, no necesariamente agua, y cuidar los dientes, cosa que llama la atención. Y además hay algunos ejemplos antiguos donde se ven cosas utensilios que utilizaban para asearse los dientes o para quitar los restos que había de comida. Mucho tiempo después, en la Grecia antigua y en Roma, el baño, por ejemplo, no solo fue una expresión social, también era terapéutico, y hablaremos a lo largo de esta conferencia de eso. Mientras que en la época medieval, como dije antes, pues realmente la higiene solo tenía una importancia estética y no de salud, y además había mucha controversia al respecto. Entonces, bueno, a partir de ahí pues ya viene un poco todo lo que hablamos, y con respecto a la evolución de la higiene en el siglo XIX, y realmente vemos que a partir de la revolución industrial realmente se pone más atención al aseo en las fábricas y en los centros de trabajo, y se presta atención a algo que ahora nos parece elemental, que es básicamente el cuidado del trabajador, el cuidado del individuo que va a una fábrica o a un centro de trabajo a trabajar, que es la higiene laboral. Pues eso empieza a partir de esas épocas, que es cuando realmente empieza a tomarse conciencia de que eso era importante para la mejora de la calidad de vida de los trabajadores. Si nos vamos a hablar de higiene, hay que hablar claramente de una de las personalidades históricas más interesantes que ha dado la medicina, que es Galeno. Galeno escribió, escribió sobre la higiene, reconociendo que la salud es una situación de perfecto equilibrio, y él hablaba de la importancia del alimento, de la bebida, del aire, del entorno en el que está situado el individuo, del masaje, de las caminatas, de la gimnasia, del control del sueño y la vigilia, o de las actividades sexuales. En suma, Galeno escribe un tratado enorme, que es el Tratado de Higiene de Galeno, que es un tratado de 6 volúmenes, y fue un libro que realmente sistematizó todo lo que se sabía en esa época sobre esa materia. O sea, la higiene de Galeno es probablemente el primer documento escrito que tenemos que nos demuestra cómo realmente se sistematizan los muchos conocimientos que existían ya en esa época por parte de los observadores, porque piensen en la época de Hipócrates, de Galeno, de los grandes médicos de la humanidad, de la historia, digamos, tanto griega como romana como árabe, pues básicamente eran ensayo-error. Ellos se basaban fundamentalmente en la observación para conseguir obtener resultados y conseguir obtener de alguna manera datos que les permitieran inferir que algo de eso podía pasar. Realmente las obras de Galeno pasaron totalmente desapercibidas durante muchos años, y realmente es a partir de la Edad Media donde realmente empiezan a adquirir otra vez nuevo valor esos conocimientos que Galeno había impulsado, y pasa a través de un grupo de monjes que vivían en una zona italiana que se llama Salerno, y que describen algo que les he puesto ahí, que es el régimen sanitario salernitano. Los monjes de Salerno describen o actualizan las enseñanzas de Galeno y las llevan a una posición interesante
que es que se actualiza eso que Galeno había dicho con los conocimientos que había en la Edad Media, y a partir de ahí se da una serie de normas y protocolos que se constituyen en algo que se llama el Regimen Sanitarium Salernitano. Y el Regimen Sanitarium Salernitano son normas higiénicas de las cuales probablemente hoy podríamos casi que decir que muchas de ellas son perfectamente asumibles en las que conocemos hoy en día. Si nos vamos a otra civilización muy avanzada, la egipcia, los egipcios se bañaban con aceites y ungüentos perfumados, y por ejemplo las jóvenes doncellas egipcias esperaban su baño de rodillas sobre esteras de junco, y la función de las esclavas en Egipto era verter sobre ellas aguas perfumadas con mirra, azafrán o canela. En Grecia los deportistas no se bañaban. ¿Por qué? Porque decían que les hacía débiles y les hacía perder una cosa muy importante, que era el olor intenso a atleta. O sea, eso que llamaríamos humanidad. Sin embargo, la mayoría de los griegos adoraban el baño, es decir, les gustaba andar desnudos. Y fíjense que eso es una curiosidad. La palabra gymnasium proviene del griego gimnos, que significa desnudez, es decir, los gimnasios es el lugar donde la gente andaba desnuda, y etimológicamente están relacionados con el verbo gimnasei, cuyo significado especial era hacer ejercicio físico. Es decir, gimnasio, lugar de ejercicio físico donde se está desnudo. Obviamente aquí no tenía mucho éxito el tema, pero obviamente era la etimología de la palabra. Además esta palabra, este verbo, poseía ese significado debido a que el ejercicio se realizaba sin ropa. Históricamente, además, el gimnasio era usado no solo para el ejercicio, también para los baños comunales, así como un centro de estudio y reflexión para filósofos, lo cual demuestra que realmente había toda una connotación entre los conceptos de la higiene, los conceptos de la filosofía y los conceptos del pensamiento. Por tanto, ese lugar, el lugar donde se anda desnudo y se hace ejercicio hasta sudar de forma saludable, pues al final acababan todos ellos en una especie de baño comunal o en las termas. Durante la Edad Media, la limpieza atrajo la atención de escritores, de médicos y de gente de la iglesia. En efecto, si los baños favorecían la higiene corporal, así como la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades, también los relacionaban con cosas como la prostitución, la violencia o los excesos. De hecho, los eclesiásticos de la época fueron enemigos absolutamente incansables de esa práctica, que solo recomendaban a aquellos que estaban enfermos. De hecho, los médicos, por su parte, prescribían el baño para mantener la salud y erradicar la enfermedad, porque no nos olvidemos que volvíamos a eso de la observación, es decir, observaban determinado tipo de procesos cuando se bañaban y mantenían una higiene razonablemente decente, pues automáticamente mejoraban. Había una frase en la Edad Media que decía que el agua que cura es la del bautismo, no la de las pecaminosas aguas de las termas. Entonces, y los eclesiásticos más fanáticos decían que el agua que había que recibir era la bautismal y que toda la otra sobraba. Así que, por tanto, eso dio pie a propagación de enfermedades, y la primera gran pandemia de la historia de la humanidad fue la peste. Y claro, la pandemia de la peste mató a millones de personas en toda Europa, pues realmente hizo que la gente se tuviera que replantear la actitud con respecto a la higiene. Es decir, hubo gente, algunos pensadores, por llamarlo de alguna manera, que llegaron a conclusiones equivocadas. Es decir, el baño abría los poros de la epidermis y fomentaba que los vapores tóxicos pues invadieran el organismo. ¿Qué hay que hacer? Pues deja que la mugre te cubra, porque así los vapores, o sea, queda totalmente cerrado y así no hay problema. Claro, con lo cual la mejor política para ellos era taponar los poros con suciedad. Claro, durante los años siguientes, y para no contagiarse de la peste, la gente dejó de bañarse, de mojarse, y sí, claro, como consecuencia se pagó un incómodo precio. Y es que las infecciones pasaron a formar parte de la vida diaria. Imagínense ustedes todo lo que hay al respecto, y luego la mortalidad aumentó aún más. De hecho, se contaba una anécdota que probablemente es espuria, y estoy seguro que nuestro presidente me podrá corregir o documentar al respecto, cuando el presidente Isabel de Castilla había prometido no bañarse hasta que no conquistara Granada, y que eso pues la llevó unos cuantos años sin poder hacerse. No sé si es espurio, si es verdad, pero se contaba como algo interesante.
Las ciudades europeas no destacaban en absoluto por su limpieza. De hecho, hay un libro muy curioso de Beatriz Esquivas Blasco que se llama Agua va, la higiene urbana en Madrid, que era costumbre de los vecinos arrojar a la calle por puertas y ventanas las aguas inmundas y fecales, así como los desperdicios y basura. Y en Escocia, al grito de Gardiló, había que buscar refugio inmediato, porque ya sabía que lo que venía encima era una catarata no deseable. Claro, en los lugares más pobres incluso se colgaban excrementos de vaca de los postes de la cama con la creencia de que ahuyentaban a las polillas. También a los mosquitos, por cierto. Pero fíjense ustedes, hay unas cosas curiosas que tienen que ver con eso. Les cuento una anécdota que contaba mi padre. Mi padre estudió medicina en Cádiz en los primeros años, y cuando llegó a Cádiz a vivir una pensión, la señora de la pensión tenía el retrete en la cocina, y entonces cuando la doña María en cuestión estaba friendo patatas para la cena de los huéspedes y alguien tenía un apretón, pues tenía que salir la doña María y dejar las patatas allí mientras el individuo pues hacía sus adorables misiones. Con lo cual quiere decir que ese tipo de cosas, pues a lo largo de los años, hoy nos parecen absolutamente impensables, pero a lo largo de los años han ido evolucionando de esta manera. Hay un libro que es muy curioso, que se llama Las confesiones de un burgués, de un escritor húngaro, Sándor Márai, que dice, era un escritor, digamos, de familias muy pudientes del Imperio Austrohúngaro, y él contaba en el libro de memorias, ese que le cito, que en su infancia existía la creencia de que lavarse o bañarse mucho resultaba dañino, puesto que reblandecía a los niños. Así que, como verán, todo ese tipo de cosas han ido pasando por la historia. Y luego hay otro mito que resulta interesante con respecto al tema higiénico y a las creencias, que es el uso del botafumeiro. Los gallegos no están muy de acuerdo con eso de que el botafumeiro se usaba para matar el olor de humanidad de los peregrinos, pero es altamente probable que una de las misiones que tuviera, imagínense ustedes toda aquella riada de gente llegando a Santiago después de un camino de Santiago amplio e intenso, y que sin bañarse durante mucho tiempo y se meten todos en la Catedral de Santiago. Entonces, claro, evidentemente una buena manera de conseguir desinfectar el entorno y que no murieran por asfixia probablemente era con el incienso enorme de ese botafumeiro gigantesco. Hay gente que discrepa de esa teoría y dicen que no, que había otras razones para ello, pero en cualquier caso, se non è vero è dentro batto, como dirían los italianos, y por tanto vamos a quedarnos con esa parte de la historia que al menos es curiosa. Pero vamos a centrarnos ahora en aspectos más prosaicos y vamos a centrarnos en determinadas cosas que tienen que ver con la higiene corporal tal como la conocemos hoy. Es decir, algunos de los mayores del lugar es posible que recuerden esas tinas, esas bañeras que eran de hojalata, o esas grandes especies de calderos enormes donde la gente se bañaba y le ponían agua caliente y entonces te sentabas dentro y te tenías que mojar con aquello. Realmente eso ha sido, el agua siempre ha estado totalmente vinculada a la higiene. De hecho, fíjense que el salus per aquam era una frase latina que básicamente describía que la salud se llega por el agua. De hecho, equivocadamente, a veces cuando ustedes ven en algún spa, y ustedes dicen, spa significa salus per aquam. No, spa es el nombre de una ciudad belga que se llama Spa, que era famosa por las termas que los romanos utilizaban, y allí estaban porque además es una ciudad termal. Entonces el nombre Spa no viene de salus per aquam, sino viene de la ciudad belga llamada Spa. Pero en cualquier caso nos sirve. Eso, por cierto, es una preciosa foto de un balneario modernista, que es el balneario de Vichy Catalán, donde se produce el agua de Vichy Catalán, y donde el agua realmente se utilizó de una forma muy curiosa. Y la historia de este balneario es muy interesante, porque el agua de ese manantial que tiene Vichy Catalán, cuando lo hemos visitado, te cuentan cosas muy interesantes. Por ejemplo, el agua proviene de filtración de las montañas del Pirineo. Y claro, te preguntas, ¿cuánto tiempo tiene esa agua que está saliendo ahora? Bueno, pues uno dice, no sé, 50 años, 30 años, 20 años, 7.000 años. Es decir, el agua, la medición del agua es que el agua que estás tomando ahora tiene 7.000 años desde que salió o se originó en su momento en el Pirineo y ha ido pasando por procesos larguísimos y enormes. Es un agua que sale a casi 60 grados de temperatura del manantial. Y la historia de este balneario
que es la historia de un montón de balnearios que en Europa existieron, era que los primeros 20 o 25 años del siglo XX se pone de moda esto de tomar las aguas, los balnearios. De hecho, en Canarias había uno, en Gran Canaria, en Agaete, era muy famoso el balneario de las nieves de Agaete, porque era aguas ferruginosas y la gente iba a darse agua. Y iba a tratarse porque decían que mejoraba el reumatismo y mejoraba otras cosas. Entonces, en esta historia concreta de este balneario, un señor, un médico, decide que, como descubre que en el sitio donde está, que se llama Caldes de Malavella, existía una serie de aguas termales importantes, él dice: voy a construir un balneario y aprovechar esa tendencia que sobre todo en Alemania y en Francia ya estaba de moda. ¿Qué sucede? Que no tiene dinero y su novia y luego esposa tenía un padre muy rico. Entonces él decide pedirle a su suegro que por qué no le financia el balneario. El suegro dijo que no estaba para aventuras absurdas de un señor loco y le dice a su hija que no quiere que se case con él. La hija se casa con él en cualquier caso, y entonces el hombre, que sigue RQR, decide recurrir a los indianos, que eran aquellos que venían de la zona de Cuba sobre todo, y que venían con dinero. Y entonces hay 3 indianos que deciden que van a apoyar esa idea porque habían oído que era interesante, y entonces el hombre monta su balneario, que es ese que ustedes tienen ahí, tiene éxito, se hace millonario, y yo creo que el suegro se murió arrepentido por no haber tenido la visión que tuvieron los otros 3, porque obviamente no le hizo partícipe en absoluto del éxito que habían tenido. Bien, anécdotas aparte, la búsqueda de curas ayudó a que el agua se pusiera de moda. Entonces la aristocracia europea, como les dije, pues tomó las aguas minerales de los balnearios, y además muchas veces utilizaban las zonas de los antiguos baños romanos. Entonces, por ejemplo, hubo un sitio muy curioso en Francia sobre todo, y en París especialmente, se puso de moda el baño a la carta, es decir, podías escoger entre un menú variadísimo de agua: baños de azahar, baños de miel, baños de esencia de rosa, de bálsamo de la Meca, de leche, de vino, de café, de esencia de flores silvestres. Es decir, uno podía elegir el que quisiera para que le dieran el baño. Claro, todo eso hace que se genere una industria alrededor del agua y alrededor de los baños, que al mismo tiempo colaboran con la higiene, pero también con el bienestar, y a partir de ahí se genera todo un proceso que hoy en día sigue. Pero durante el siglo XIX, volviendo a centrarnos en la higiene, la teoría de los gérmenes, combinada con el comercio exterior, con la administración colonial y con los viajes, difundieron todo tipo de ideas. Y algunas de esas ideas ya se habían puesto en marcha en otros sitios. Por ejemplo, los árabes y los turcos usaban los hammam. El norte de África utilizaban además otro tipo de zonas, de lugares donde la gente iba a recibir tratamientos higiénicos. Luego se empezaron a usar productos como el champú de la India, el uso del bidet, que me llevaría además casi a otra conferencia porque lo inventó un aristócrata francés, o el jabón de Marsella. Es decir, realmente al final de todo eso nos damos cuenta que cuando el agua y la higiene entra, salen las enfermedades, pero cuando pasa al contrario, las enfermedades se incrementan. Claro, piensen ustedes que cuando si hablamos del baño, nadie llegó tan lejos en el uso del baño como los romanos. Es decir, por ejemplo, Plinio el Viejo curaba su asma en la bañera, con agua caliente. Muchas familias poseían baños en sus casas, aunque a menudo preferían frecuentar las termas, donde podían recibir los masajes de manos de expertos, o las friegas de aceites o ungüentos, o perfumarse tras la sauna con bálsamos y perfumes exóticos traídos desde Roma desde los confines del imperio. Además suponían un paraíso de salud, es decir, un reino de ocio donde además del agua caliente y fría se podía disfrutar de la sauna en diferentes momentos y en amenas conversaciones. Se podían practicar ejercicios gimnásticos como se hacía en la antigua Grecia, y juegos, o recrearse en la lectura, o celebrar incluso un banquete con amigos y escuchar a trovadores. Es decir, realmente eran además unos sitios donde se empieza a utilizar por primera vez las toallas. Ahora hablaré un poco de ellas. Las toallas romanas eran muy parecidas a las de hoy, eran de algodón teñido y se utilizaban no solo para tumbarse, sino también para secarse tras el baño, como se ven en frescos que hay en Pompeya tras la erupción volcánica del Vesubio en el siglo I de nuestra era. Claro,
al agua se suma el jabón, y los fenicios, que eran los más activos comerciantes del mundo antiguo, trajeron el jabón a Europa, probablemente a Cádiz y a Marsella, según dicen, hacia el año 1000 antes de nuestra era. Comerciaron con él y dejaron los métodos de elaboración a los celtas y a los galos, que aprendieron a hacer jabón mucho antes que los romanos. De hecho, Roma no conocía ese producto y en su lugar utilizaban una mezcla peculiar de piedra pómez molida y aceite. La palabra jabón además no es latina. Plinio el Viejo la describía el jabón como una especie de ungüento grasiento hecho con sebo de cabra y cenizas de haya que se dan en el pelo para untárselo o teñírselo en los pueblos bárbaros que le llamaban sapón. Pero claro, fíjense que, volviendo otra vez en este recorrido histórico al que estamos haciendo, el jabón antiguo realmente procedía de la combustión de la madera de arce, cuya ceniza se mezclaba con aceite de oliva y sosa, y era un jabón perfectamente adecuado para su fin, es decir, realmente se siguió manteniendo competitivo hasta hace realmente muchos años. En el mundo mediterráneo antiguo no se conocía el jabón, en su lugar se empleaba el aceite de oliva, con el que no solo se cocinaba, sino además servía para lavar el cuerpo. La primera receta conocida para elaborarlo es sumeria y data del año 3000 a.C. y estaba redactada en los siguientes términos: mezclad una parte de aceite con 5 de potasa, con lo que obtendréis una pasta que librará vuestro cuerpo de su suciedad más que el agua del río. Es decir, que efectivamente ya los sumerios hablaban de que se podía fabricar jabón mezclando potasa con aceite de oliva. Evidentemente muy suave no creo que fuera, pero en cualquier caso al menos servía para algo. En el siglo VIII el jabón ya se conocía en toda el sur de Europa, se fabricaba en España básicamente en Toledo, en Italia en Génova y en Francia en Marsella. El jabón de Marsella sigue siendo además un producto altamente conocido, notorio, y hay toda una industria generada a partir de ahí. Es un producto caro, ya que las materias primas no eran de fácil extracción. Las cenizas de algas marinas y la potasa todavía resultaban de difícil obtención y su elaboración era artesanal y reducida además a pequeñas factorías de tipo familiar. Pero en el año 1791 ocurre un dato que es importante para la historia del jabón, y es que se da la posibilidad de obtener sosa cáustica tratando la sal marina con ácido sulfúrico. Y claro, tanto la sal como el ácido sulfúrico eran materias primas abundantes y baratas. Eso hizo que, ¿qué pasó? A mayor cantidad de oferta, pues baja automáticamente el precio. Ya era posible universalizar el producto y generalizar la limpieza. Y con los experimentos que hizo Solvay en el siglo XIX relativos a la puesta a punto de la sosa, el amoníaco, el jabón encontró su fórmula definitiva. Y gracias a aquellas innovaciones y a aquellos avances, hacia el año 1830 disminuyó notablemente la mortalidad infantil en Europa, merced a la higiene propiciada, entre otras, por el abandonamiento de un producto que tanto tenía que ver con ella. Claro, mientras que la piel era fácilmente controlable y lavable, el cabello no resultaba gobernable ni accesible en general. Los antiguos sabían que el pelo tenía que ser lavado, tonificado, masajeado y tratado con sustancias que resaltaban su colorido, su textura y su belleza natural, y eso requería el uso de aceites, de ungüentos, de jabones especiales que no acabaran con la grasa natural del pelo ni lo destiñeran. Y aunque, por ejemplo, en Egipto era elegante y distintivo el que las damas se rapaban la cabeza, si cuidaban las pelucas, que eran básicamente de pelo natural, las lavaban, las teñían, las perfumaban como si de pelo vivo se trataba. Pues realmente para el lavado de ese pelo de las pelucas utilizaban sustancias como hierbas aromáticas, agua de flores, y era una de las ocupaciones importantes de los peluqueros. Bien, pero claro, el pelo se lavaba de esa manera y sufría, y a alguien se le ocurre que realmente podía usarse otra cosa. Y ahí viene lo que conocemos como el invento del champú. Los antiguos utilizaron el limón, el vinagre y otras sustancias que a menudo lo único que conseguían era destrozar y quemar el pelo. Pero fue en el año 1877 cuando se inventó el champú tal y como lo conocemos hoy. Su inventor fue un inglés, pero fue en París donde se puso de moda en el año 1880, y aquel primer champú estaba hecho con base de jabón negro hervido en agua, a la que se había añadido cristales de sosa.
La palabra procede de la voz hindi shampoo, que significa apretar y restregar, y empezó a emplearse en castellano escrito hacia el año 1900. Hasta entonces, el champú que se usaba en España y en el mundo hispanoamericano procedía de Chile, por estar elaborado con la corteza de un árbol de aquel país, que en la foto que tienen ustedes ahí, que es el quilay, que es un árbol endémico de las zonas del centro de Chile. Claro, imagínense que bañarse con aquellos sistemas tan primitivos que existían, un caldero al que se le calentaba y se echaba por encima, pues hacía que fuera incómodo, y además poner jabón, poner champú era incómodo. Y ahora hay inventos para todo, y ahí William Fenham inventa en el año 1765 la primera ducha mecánica. Ahí tienen ustedes el primer ejemplo de la primera ducha mecánica, esa que está ahí. Entonces ahí ven las tres imágenes de cómo eran y cómo fueron evolucionando hasta llegar incluso a tener cortinas, con lo cual pues aquello ya era el non plus ultra. Pero sabemos ya que, ok, el agua, el champú y el jabón, pero la gente seguía preocupada por la higiene y seguía preocupada por que realmente había que pensar en que cómo evitar oler mal. Y claro, para evitar oler mal, pues entonces había que usar varios productos. Y uno de los productos que se usa es que se crea la necesidad de artículos que de alguna manera eviten el olor corporal. Y de ahí nace el desodorante. El primer desodorante del mundo fue un desodorante que se llamaba Moon, que es probable que ustedes lo recuerden, porque de hecho ahí tengo una imagen del Moon, que era ese que está ahí en el anuncio. El Moon todavía existe y es un desodorante que se inventa a finales del siglo XIX. Claro, a partir de ahí empezó a aparecer toda una industria de desodorantes. El siguiente se llamaba Everdry, siempre seco, con lo que se aludía a la propiedad fundamental del desodorante, que era mantener secas las axilas. Claro, el público se enamoró de aquello y los desodorantes escalaron hasta cotas de venta absolutamente asombrosas, y aunque se trataba de ocultar eufemísticamente la realidad de que el cuerpo humano podía llegar a oler extraordinariamente mal, en el año 1919 se inventa el odóromo, que su inventor publica un anuncio en el que abordaba el problema de manera directa diciendo: señores, señoras, el cuerpo humano puede llegar a oler como el cubo de la basura, haga algo para que no sea el suyo, odoro. Y aunque realmente estaba enfocado hacia la mujer, también después fue al hombre, pero en España también llegó el odórono, y ahí tienen ustedes un anuncio de odórono español, donde evita el sudor de todas las épocas del año. Así que obviamente esa fue otra curiosidad higiénica que quería compartir con ustedes. Luego tenemos el cepillo de dientes, otra parte importante de la higiene, que era la boca. Ya les dije que se utilizaban rudimentarios utensilios para limpiar los dientes en la época babilonia y egipcia, incluso antes, en los primeros pobladores de la tierra parece que ya usaban algo para eso. Y se sabe que los egipcios utilizaban la salvatora pérsica, que se mordisqueaba para que su savia ayudase a mantener la salud dental, principalmente para que no salieran abscesos, que era uno de los grandes problemas que tenían en la época, igual que las aftas bucales. Pero el cepillo de dientes, tal como lo conocemos hoy, surgió en el siglo XV, concretamente en China, en el año 1498, y fue un invento del emperador Hongzhi de la dinastía China Ming. El invento imperial consistía en un mango de hueso al que le habían cosido una cerda extraída de cerdos, originarios de zonas frías, ya que era mucho más dura. Los mercaderes hicieron llegar el invento a Europa para la extrema dureza, pero la extrema dureza de las cerdas realmente jugaba en su contra y les provocaba mucho rechazo. Por ello, en el viejo continente no se llegó a usar hasta el siglo XVII. Eso sí, con otro tipo de pelos más blandos, como es el caso de los pelos del cabello. Sin embargo, seguía siendo un producto reservado para las clases altas, dado su elevado precio. Y claro, desde el punto de vista de la higiene, ese tipo de cepillos presentaban además un problema, y es que realmente Pasteur consiguió demostrar que, dado que las cerdas animales se mantenían húmedas, podía favorecer la aparición de bacterias y hongos. Y aunque fue el padre de la moderna odontología, que se llamaba Pierre Fauchat, que en el año 1723 habló de los cepillos que se usaban en Europa, confeccionadas con crines de caballo, y criticando que se volvían blandas y que había que hervirlos para esterilizarlos y por tanto no funcionaba,
él recomendaba esponjas naturales para limpiar los dientes. Pero en el año 1844, el doctor Meyer-Ring inventa el cepillo de dientes de 3 filas de dientes, de 3 filas de cerdas, y crea la patente que es más o menos parecida a la que conocemos hoy. Aunque el cepillo de dientes con cerdas artificiales, tal como lo conocemos, no llegó hasta el año 1938, una vez que se descubre el nylon, que lo descubre Wallace Hume, y entonces aparece la primera fábrica industrial de cepillos de dientes, que lo hace la compañía DuPont en el año 1938. Bien, ya tenemos otro episodio más de higiene y de historia higiénica, pero hay uno que es básico y fundamental, que es lavarse las manos. El lavado de manos ha sido, ahora mismo, por ejemplo, durante la pandemia, se generalizaron cosas tan peculiares como una frase que salía por ahí que decía, yo nunca pensé que mis manos recibieran más alcohol que mi hígado. Entonces, es decir, que realmente el lavado de las manos era algo que siempre se supo que había que hacerlo, sobre todo desde finales del siglo XIX, pero se ha ido volviendo a retomar la conciencia a partir de situaciones como las que tenemos ahora. Pero si hablamos de lavado de manos, hay que recordar a un médico del que ya les hablé en una de las conferencias que le di, que era Ignacio Felipe de Semmelweis. Ignacio Felipe de Semmelweis era un médico húngaro que descubrió que las mujeres que daban a luz en una sala de un hospital de Viena, cuyos médicos habían realizado antes autopsias sin lavarse las manos, iban a atender a las parturientas, pues resulta que esas mujeres morían de una forma absolutamente desmesurada, comparada con otras salas en las cuales no eran atendidas por matronas, que por tanto no hacían autopsia y que por tanto no contaminaban a las parturientas. Él entonces obligó a los médicos a lavarse las manos antes de atender, después de hacer autopsia y antes de atender a las parturientas. Eso generó una revolución en su contra, de tal manera que lo terminaron echando al hospital, acabó en un psiquiátrico y acabó muerto. Y nunca se reconoció en su vida lo que había sido su principal contribución, que de hecho salvó a millones de mujeres de morir gracias a esa simple acción que es la de lo que él en su momento evitó, que era la fiebre puerperal que mataba a tantas mujeres. Claro, Semmelweis realmente era un individuo que vivió en una época donde además los conocimientos médicos estaban avanzados, pero existían determinadas creencias médicas que hacían muy complicado el poder avanzar si no había una demostración palpable de que aquello tenía razón de ser. Él le costó mucho demostrarlo, presentó trabajos, casi 20 años le costó publicar un trabajo en el que demostraba eso, pero tuvo que ser después de su muerte cuando se reconoció la enorme contribución que Ignacio Felipe de Semmelweis había hecho a la medicina y a la higiene. Bien, y nos vamos a la última parte de esta presentación, que es las necesidades evacuatorias, que tienen mucho que ver con la higiene. Ya dijimos antes que para los romanos, se ve mucho además en Pompeya, se ven las zonas donde los evacuatorios, donde la gente se sentaba en animada conversación mientras hacían sus necesidades, porque era un lugar de socialización. Y entonces, los romanos, claro, eran especialmente aficionados a combinar evacuación con conversación. Es decir, las letrinas públicas tenían en general 20 o más asientos dispuestos en íntima proximidad y la gente las utilizaba sin ninguna inhibición. Claro, estas letrinas usadas además tenían una característica muy avanzada para la época, ya que disponían por debajo de una corriente de agua que arrastraba y drenaba los residuos y los malos olores. Pero claro, eso en las casas no existía, hasta que aparece alguien que se le ocurre que eso mismo hay que llevarlo a una casa. ¿Y quién es ese señor? Se llama John Harrington, y inventa, y pasa la historia, por inventar el retrete, el inodoro del siglo XV. Esa es una imagen del retrete que inventó John Harrington. Pero claro, eso solo tenía eso que ustedes ven ahí, o sea, el cajoncito de abajo había que sacarlo y luego pues hacer la correspondiente maniobra. Pero como las cosas van evolucionando, a Alexander Cummings en el año 1775 se le ocurre patentar el sistema del water closet,
es decir, del agua cerrada, que es básicamente un depósito de agua en el cual cuando uno acaba la cuestión, le da a algo, una palanquita, y hace que el agua arrastre eso hacia algún lugar. Y entonces, pero en 1884, un ojalatero se le ocurre que además de eso le puedes agregar un sifón, y entonces el agua realmente está contenida en el depósito, baja en el sifón, baja como a fuerza y arrastra y limpia todo lo que hay. Entonces, esa tubería en forma de S que conecta el retrete con la toma de agua permitía limpiar los desechos y acabar además con los olores. Y por esa razón llamamos al retrete inodoro, que es sin olor. Y luego a su vez hubo un ebanista en el año 1778 que mejoró su funcionamiento y su aislamiento y lo convirtió en un elemento imprescindible en las casas. Pero claro, el nuevo paradigma del retrete es el retrete a día de hoy. Entonces yo quería mostrarles un vídeo, a ver si consigo, porque no lo conseguí directamente poner aquí, a ver si conseguimos sacarlo. Les voy a enseñar un vídeo, que es una noticia que se... Miren, a ver si lo ven. Muchas personas que ver con software o computadores, se trata de un inodoro que no necesita agua ni cañerías. Problemática que busca resolver el inodoro que tardó 7 años en su desarrollo y costó cerca de $200 millones a la Fundación Gates. El dispositivo que funciona sin agua ni alcantarillas promete salvar la vida de 500.000 personas al año y ahorrar en ese mismo periodo más de $200 mil millones, pues evitaría enfermedades como la contaminación de las aguas y la falta de higiene en su organismo. El revolucionario inodoro separa los residuos líquidos de los sólidos y los procesa con reactivos que forman abonos minerales, convirtiendo los desechos humanos en agua y fertilizantes que se pueden usar, por ejemplo, para regadío. Los inodoros comunes simplemente tiran los desechos al suministro y luego terminan en el agua, pero en este caso es completamente autónomo. En el peor de los casos obtendrás un poco de ceniza y no hay enfermedades. Gates espera comenzar ahora su producción en masa, que se probaron en Sudáfrica y las autoridades chinas iniciarán un programa nacional para reemplazar los antiguos baños rurales con estos nuevos inodoros del futuro. Bueno, pues este es el nuevo invento de lo que voy a quitar aquí el sonido porque no se acople. Este es el nuevo invento del inodoro, pero claro, hay toda una historia detrás de eso, y es que los japoneses decidieron que había que dar un paso más, entonces hay que tecnificar el inodoro. Entonces ahí tienen ustedes el mando que tiene el inodoro japonés más avanzado, que ya lo hay en España, Roca ya lo fabrica, un modelo no tan avanzado, y que hace auténticas maravillas. Si ustedes ven la foto, en esa foto verán el mando, o sea, hay que hacer un cursillo probablemente previamente antes de sentarse al susodicho, pero cuando ustedes ven el mando a distancia, ese lo explica con mucha facilidad, es decir, ahí para, ahí la lluvia desde abajo calentita y luego el efecto bidet, y luego puedes elegir la temperatura, puedes elegir la manera, puedes elegir toda, hay alguno que incluso, ahí tienen el ejemplo, alguno da hasta masaje. Es decir, ya el culmen. Claro, dice, ¿eso tiene alguna utilidad? Pues bueno, resulta que en Japón, que es donde más lo han desarrollado, incluso tienen un sistema para que si estás muy cansado después del efecto depositorio, pues entonces apretas un botón y se te eleva y te levanta directamente y no tienes que hacer ni siquiera ese esfuerzo. Claro, y te das cuenta de cosas curiosas. Es decir, eso es el ejemplo de en qué gastan el dinero los japoneses, digamos, en lo que se llaman las commodities, es decir, en las cosas habituales.
Lo primero, teléfonos móviles. Segundo, aire acondicionado. Tercero, coche, computadoras personales, cámaras digitales. Y resulta que en uno de esos sitios está el bendito el inodoro. Es decir, los japoneses 1, 2, 3, 4, 5, la séptima cosa en la que gastan dinero es el inodoro. Es decir, de hecho, debo decirles que las casas japonesas con inodoros eléctricos, fíjense cómo ha ido subiendo, y ahora prácticamente el 80% de las casas japonesas ya tienen ese tipo de sistema. Si alguien está interesado, Roca ya tiene algunos en venta, y Xiaomi, la fábrica de móviles, ha empezado también a desarrollar eso que ya tiene wifi y es capaz de reconocerte. Si cuando te sientas es capaz de saber que eres tú, y como programas básicamente tus gustos y necesidades, qué tipo de música quieres, qué tipo de aire te gusta, y entonces cuando te sientas reconoce que eres tú y no el vecino de al lado, y entonces a partir de ahí pues lo puedes conectar con Alexa. Es decir, por tanto puedes avisar a Alexa: Alexa, voy al baño, y entonces Alexa te deja preparado aquello para cuando llegue. Es decir, el colmo del colmo. Pero sin embargo, tanta tecnología a veces es un problema. Y miren, en enero del 2002 una mujer estadounidense pasó varias horas atrapada en el inodoro de un avión sin ser succionada por el efecto ventosa cuando descargó el aparato sin tomar la precaución de levantarse. Es decir, los baños de los retretes de los aviones funcionan por ventosa. La señora apretó el botón sin haberse levantado, entonces aquello la dejó succionada. Claro, la pasajera realmente solo ha podido liberar cuando llegó a Nueva York, según cuenta el periódico donde se publicó. Claro, realmente el sistema como ven ahí, es un sistema neumático. Y claro, la buena mujer además hizo que eso fuera imposible de liberarla. Y claro, los técnicos de la compañía tuvieron problemas para liberarla, y la mujer después le reclamó dinero a la compañía. Pero eso que pasó en el 2002 se volvió a reproducir el año pasado. Y tienen aquí al individuo que lo sufrió. Este muchacho es realmente un tipo, era muy famoso en Rusia. Es hijo de un multimillonario, se llama Lucas Safranov, y él realmente, como verán, tiene un tamaño respetable. Su principal afición era comer hamburguesas. De hecho, cuando cerraron con el tema los McDonald's en Rusia, él hizo una huelga de hambre, se encadenó a un McDonald's, etc. Bueno, pues este buen hombre, en un vuelo interior el año pasado, pues fue aspirado por el retrete en un vuelo de Nevada Airlines, y el hombre, miren ahí la foto que le sacó la cara de susto que tuvo, porque no había forma, además era tan grande y tan ancho que no había forma, tuvieron que desmontar desde abajo el retrete para poder sacar al hombre de la cabina en la cual se había metido, y no había Dios inmundo quien lo sacara de ahí. Bien, realmente eso nos lleva a pensar, y con esto ya voy a acabar, nos lleva a pensar si realmente las historias higiénicas a veces generan confusión, o a veces son una confesión. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa ese pensamiento? Significa que durante muchos años hemos estado manteniendo determinado tipo de prácticas higiénicas pensando que eran correctas, resultó ser que no lo eran. Otras han ido evolucionando y hemos visto como en la práctica han sido cosas que se han estandarizado: el tema del lavado de manos, el tema del cepillo de dientes, el tema del uso del jabón o de los champús o de los geles y todas esas cosas. Pero realmente a veces hay situaciones que son confusas, y yo quería acabar la charla esta de hoy leyéndoles una carta que genera confusión, y genera confusión por no saber de lo que estamos hablando cuando la reciben. Y la carta dice lo siguiente: en cierta ocasión una familia inglesa pasaba sus vacaciones en Escocia, y en uno de sus muchos paseos observaron una pequeña casa de campo que de inmediato les pareció adecuada para su próxima temporada de vacaciones. Indagaron quién era el dueño, y resultó ser el pastor de una iglesia anglicana, al que se dirigieron para pedirle que les mostrara la casa. El propietario amablemente así lo hizo, y tanto por su comodidad como por la situación, la casa fue del agrado de la familia, que quedó comprometida para alquilarla en sus próximas vacaciones. Ya de regreso a Inglaterra, repasaron debidamente los detalles de cada habitación,
y la esposa recordó que no habían visto el WC. Dado lo práctico que son los ingleses, decidieron escribir al propietario preguntándole por la ubicación de tan indispensable servicio, y lo hizo en los siguientes términos: estimado pastor, un miembro de la familia que hace unos días visitó la casa con deseos de arrendarla para las vacaciones y no nos enteramos de un detalle. Quiero pedirle que nos diga dónde se encuentra el WC. Finalizó la carta y se la envió al pastor, quien al recibirla, desconociendo la abreviatura WC, creyó que se trataba de la capilla de la religión anglicana llamada Whitechapel, y le contestó: estimada señora, tengo el agrado de informarle que el lugar al que usted se refiere se encuentra a 12 kilómetros de la casa, lo que es algo molesto, sobre todo si se tiene la costumbre de ir con frecuencia. Algunas personas llevan comida y pasan allí el día. Algunos vienen en pie, otros vienen a pie, otros vienen en tranvía, pero lo que siempre llegan es en el instante preciso. Hay lugar para 400 personas sentadas y 100 que pueden hacerlo de pie. Los asientos están forrados en terciopelo rojo. Hay aire acondicionado para evitar los efectos de las aglomeraciones y el sofoco propio de un lugar cerrado. Eso sí, les recomiendo que lleguen temprano para conseguir lugar. Los niños se sientan juntos y cantan todos a coro. A la entrada se les da un papel. Las personas que no alcancen a la repartición tendrán que utilizar el papel del compañero de asiento, pero al salir deben devolverlo para seguir utilizándolo el resto del mes. Todo lo que dejen depositado allí se destina a dar de comer a los niños pobres del lugar. Además, hay fotógrafos que toman fotografías a la gente en distintas posiciones y luego son publicadas en el diario de la ciudad en la sección de sociales. Así terminó la carta. Los ingleses al recibirla estuvieron a punto de desmayarse y decidieron cambiar su lugar de veraneo. Muchas gracias, feliz verano a todos. Espero que esta sonrisa les haya alegrado un poco la tarde y les permita pasar un verano divertido acordándose del Whitechapel. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o consideración, es el momento. A mí me choca una cosa, Sí. y es que en el siglo XVIII, creo que era, Sí. ¿cómo iban a dar a luz las mujeres a los hospitales y luego yo he nacido en una casa? De hecho, eso es una cuestión curiosa, eso en el siglo XIX, básicamente, cuando Semmelweis era en el siglo XIX, y son las primeras maternidades literalmente que hay en Europa, son en Alemania, Austria y Hungría. Entonces, porque antiguamente efectivamente la gente daba luz en las casas, las matronas acudían a las casas, que era donde se hacía el proceso. Lo que pasa es que se empieza a averiguar que la mortalidad neonatal era muy alta, sobre todo las complicaciones postparto, y entonces los hospitales deciden crear zonas de maternidad específicas para que las mujeres pudieran dar a luz. Lo que pasa es que concretamente en el Hospital General de Viena, que era el más importante de Europa en esa época, es donde se produce ese fenómeno de las fiebres puerperales brutales que mataban a tanta gente. Entonces, claro, las que daban a luz en las casas normalmente no tenían ese problema, porque el problema fundamental se daba porque los médicos hacían autopsia de mujeres que morían por fiebre puerperal, casi todas, y después iban directamente a atender a las siguientes parturientas, pero no se lavaban las manos, ni usaban guantes, ni nada que se le pareciera. Entonces, eso fue lo que Ignacio Felipe de Semmelweis intentó evitar, y por eso le costó, entre otras cosas, la vida, casi. Pero efectivamente, sobre todo en España, tardó mucho, porque los primeros hospitales realmente con maternidades fueron de la primera mitad, yo diría, y además creo que recordar que los primeros en España fueron allá por 1920, por ahí, que fueron cuando se estandarizó de alguna manera que existían hospitales con zonas para madres para dar a luz. O sea que, pero En Córdoba mucho después. Que en Córdoba sí, claro, pero no, y yo recuerdo, yo tendría que mirarlo, pero yo creo recordar que el primero que hubo en España fue en Madrid, y muchos otros lugares no tenían, digamos, zonas maternales, porque efectivamente las matronas vivían de ir casa por casa atendiendo a las parturientas y ayudando a dar a luz, ¿no? Pues nada, pues muchas gracias.